Hola a todos, tengo la intención de compartirles en el canal contenido de la comunidad. Así que para empezar decidí jugar algo popular campaña personalizada. Como esta campaña está hecha para la versión 1.30, decidí jugarla en Reforge. ¿Cómo? ¿Se puede jugar campañas personalizadas? A ver... De hecho, no, pero existe algo llamado Quenching Mod, que permite jugar campañas personalizadas en Reforge. No explicaré cómo, pero sí pasaré un link que les explica cómo hacerlo. Aunque el Quenching Mod principalmente está hecho para afectar los gráficos del juego, y en los gráficos viejos no está pulido, la sangre luce rara y algunos modelos no cargan. Volviendo a la principal, en esta clase de videos, en lugar de hacer 10 gameplays sin editar, voy a mostrar segmentos de mis gameplays a lo largo de la campaña, y de paso dar mi opinión sobre esta. En general se nota que el autor quiso hacer una campaña que se sintiera como las campañas normales de Warcraft 3, pero añadiendo su propio toque, uno satírico de hecho. Incluso se tomó la molestia de añadir voces actuadas, que no será lo mejor del mundo, pero no está mal. Aunque tengo mis problemas con los diálogos, pero esto lo explico después. Sobre la jugabilidad, como dije, trata de ser como las campañas hechas por Blizzard, pero le añadió su propio toque haciendo que sean más desafiantes, incluso para los más experimentados. Aunque de momento se pasó de raya en ese asunto, pero de eso también hablaré después. El primer capítulo es algo extraño, es el tutorial, creo. Y aquí viene mi primer problema con los diálogos. Los personajes hablan mucho. Y no es que los diálogos sean muy largos, es que los personajes hablan de más. En este caso, este señor habla mucho y muy lento, y varias cosas que dice ni siquiera son importantes. Empiezo con Rowan y mi primer objetivo es matar a unos asaltantes, y solo tengo un héroe que ni siquiera tiene algún hechizo que haga daño, por lo que todo lo que hago es autoatacar por 3 minutos. Luego de esto obtengo una mejor versión del escudo divino, ya que este, en lugar de hacerme invulnerable, hace que no reciba daño de los ataques. ¿Cuál es la diferencia? Que siendo invulnerable, los enemigos me ignoran, pero con este escudo, los enemigos aún me atacan, así que puede ser un buen tanque. Luego de esto puedo aventurarme y obtengo un pequeño ejército. Y aquí está otro problema más con los diálogos. Rowan es muy preguntón. Muchas de sus líneas empiezan con él diciendo: ¿cómo supiste esto? ¿Cómo supiste aquello? ¿Qué es esta cosa? Entiendo que las personas pueden ser curiosas, pero este tipo ya parece Jorge el Curioso. ¿No podría en varios de estos casos solo asumir lo que está pasando, así ahorrándose varias líneas? Como sea, me enfrento a unos clones que están mejorados, lo cual no entiendo por qué en la primera misión solo hice la batalla más larga, no más difícil. Por el camino también me hallo varios creeps, que ellos sí dan una mejor pelea, y luego destruyo la evidencia porque soy sabio. Ellos me dan pociones. Algo bueno de jugar en Reforge es que los ítems se acumulan y ¿cómo que no se acumulan? No espero nada y estoy desilusionado. Claro que sí. Eventualmente hay un gran ejército que me ayudará a destruir la base de los orcos. Debería yo también ayudar, pero tengo algo más importante que hacer: matar a estos gnolls. Me cuesta un poco de trabajo, pero lo logro. Tristemente, el enorme ejército se murió por pegarle a los edificios. Y por poco casi yo también. No sé por qué los edificios tienen la mejora de los pinchos en la primera misión. Esta solo hizo la batalla más larga, no más difícil. De todas formas, el no ayudar a mis aliados fue egoísta y se supone que debo ser alguien abnegado para ser paladín. Pero por alguna razón soy paladín de todas formas. Como sea, el segundo capítulo es muy raro. En primera tengo que hacer una base con límite de tiempo, que incluye un castillo, y mejorar de ayuntamiento a baluarte, más de baluarte castillo, toma casi 5 minutos, y solo tengo 7. Por lo que si empiezan a mejorar el baluarte al minuto 2 de partida, básicamente perdí. Así que debo enfocarme en eso primero. También para matar el tiempo hay unos malditos ogros. Ya para cuando acaba la base aparece Arthas y me dice que vinieron elfos nocturnos a hacer experimentos y que Uther es un retrasado mental, que cayó en su trampa y que mata gente inocente y para ocultarse se transformó en gallina. Esto es muy raro. No tendría mucho problema si toda la campaña fuera así de rara, pero es que no, este capítulo contrasta demasiado con el resto de la campaña. Ya volviendo al juego, solo tengo 50 de población máxima y decido hacer full caballeros, porque mi otra opción son soldados rasos y como que no. Mato a los elfos y es curioso, en toda la campaña normal casi no hubo oportunidad de tener a los elfos como enemigos, por lo que se me hizo interesante pelear contra ellas. Matar a los elfos no es fácil, pero tampoco muy difícil. Ahora voy a por Uther, que está oculto en medio de muchas gallinas, así que los personajes deciden hacer lo más sabio: matar una a una a las gallinas hasta adivinar cuál es Uther. En el tercer capítulo tengo que inspeccionar Quel'Thalas, ya que parece haber problemas ahí y me encuentro con un maestro de las espadas que debo matar. ¡Ja! ¿Dónde vi esto antes? Y aquí viene un problema que tengo con el diseño de los mapas. Los caminos son muy estrechos, haciendo que sea muy difícil moverse. Sobre todo en este cañón,
Sí que era listo el maestro de las espadas, así que me lo enfrento y ya. Bueno, solo tengo que hallar el verdadero, que es el que causa daño, y espera, ¿todas las ilusiones causan daño? Al menos tengo la habilidad de disipar magia que me facilita saber cuál es el verdadero, así matándolo. Pero resulta que ellos no eran el problema principal, puesto que siempre molestan. El verdadero problema son los muertos vivientes, y en el puesto más cercano los lidera Mal'Ganis. Quien nos cuenta todo esto es un arquero llamado Bevan. También está este capitán que no le cree, pero aún así les ayuda por alguna razón. El puesto elfo manda a asesinar varios de sus tropas, y digo esto porque no me creo que mande a tan pocas unidades a atacar una bien defendida base. Bueno, no me queda de otra que ayudar, pero son muy fuertes, por lo que nos queda retirarnos. Por suerte Mal'Ganis es lo suficientemente listo como para traer a todo su ejército a la bien defendida base, y una vez su ejército está acabado, puede destruir la base muerta de vivientes sin problema. El capítulo 4 es muy entretenido, ya que tengo la misión de salvar a la gente de ciudad que está llena de muertos vivientes mientras tengo que defender mi base. Cada oleada es muy peligrosa, por lo que debo defender bien. Hay unos enanos que puedo rescatar. ¿Dónde había estado antes? Ya rescatados, formo un ejército de fusileros, caballeros y sacerdotes. Y procedo a rescatar a los aldeanos. La ulti de Bevan es una flecha que causa 500 de daño y aturde por 4 segundos. Que luego de usarla varias veces me di cuenta de que si no voy a matar rápido al objetivo de este hechizo, entonces no vale la pena usarlo, ya que tiene mucho cooldown y no es mucho mejor que el rayo de tormenta a nivel 3. Ya para el último superviviente que rescato, se revela la terrible verdad. Quien dirige a los muertos vivientes es Arthas. ¿Dónde están? ¿Saben qué? Ya no. Así que nos engañó a todos. Seguramente también mintió con la historia de Uther. Sabía que era muy tonta para ser cierta. Pero tú viste que sí pasó. Pero qué traidor es Arthas. Te paso a captura a Bevan para interrogarlo. Por el lado de Rowan, quien se fue a Dalaran, se encuentra con Jaina Prabhu, Tara la Magnífica, y qué bien que sea una archimaga. Su aura de brillantez me será muy útil, como que no tiene aura de brillantez. En su lugar tiene una habilidad casteable que da armadura y regeneración de maná. Bueno, peor es nada. Ella nos lleva con Antónidas para pedirle ayuda, pero decide que lo mejor es huir por un portal que toma tiempo conjurar, por lo que ahora tengo que defender. Y hay que decir que el capítulo 5 es muy disfrutable, ya que hay acción constante y no puedo optar por amurallarme en torres, puesto que no hay mucho espacio para construirlas. Además tengo la misión de evacuar a los aldeanos, lo cual sí es un desafío, porque debo sacar de posición a mis héroes, aunque perdí algunos aldeanos no sé cómo. Hay 3 puntos para defender, pero realmente no vale la pena defender los 3, ya que constantemente me atacan, y los 3 al final se unen en un solo camino. Pero debo decir que el posicionamiento de los edificios en mi base es muy tonto. Los edificios ocupan más espacio del que deberían y apenas tengo suficiente para construir más edificios. Ni siquiera me molesto en hacer magos, porque el enemigo tiene muchas catapultas que les encanta focusear a mis magos. La misión es difícil pero manejable, aunque por el camino sufría por los estrechos de las rutas. Ya luego de defender el portal está listo, pero resulta que Antónidas es un cretino y que el portal era solo para él. Rowan y Tara no hacen nada para detenerlo pese que está frente a ellos, pero bueno, deciden tomar el subterráneo para escapar. Mientras tanto, Antónidas fue traicionado por su hijo para que Arthas estuviera en el otro lado del portal. ¿Qué tal para la astilla? Pains me to wonder why you ever betrayed us, Arthas. Volviendo con Rowan y Tara, ellos están en el subterráneo. ¿Y qué pasó con la gente de Dalaran? Todos se murieron. Fin. En el capítulo 6 solo tengo a estos héroes. No es mucho problema ya que ellos son autosuficientes. Bueno, algo molesto es que mi única unidad de melee es Rowan, por lo que me es difícil hacer que otra unidad tanquee, y Rowan no se puede curar a sí mismo. El Quenching Mod hizo que la iluminación sí pareciera el de una cueva. Dificulta un poco la vista, pero se ve genial. Me enfrento a varios creeps y eventualmente me encuentro con unos goblins que excavan en las cuevas y que me van a ayudar a salir. Pero quieren que los ayude con unos Draenei. Así que Rowan decide hacer lo más sabio: masacrar la aldea entera. Ya hablando en serio, se supone que Rowan es un ser de luz, pero decide acabar con toda una aldea por unos tipos que acaba de conocer. Como sea, salgo de la cueva y acabo la misión. El capítulo 7 es cuando la campaña se vuelve insana. Primero tengo que detener a Arthas de hacer su ritual satánico, pero tengo límite de tiempo y debo pasar por varios enemigos. Hay objetos que puedo agarrar, pero apenas tengo el tiempo para agarrarlos todos, así que trato de ser lo más eficiente posible. Lo malo es que hay nigromantes y banshees que pueden castear lisiar y maldición respectivamente, y eso me retrasa. Pero al final llego con el conjurador, los snipeo y luego Arthas aparece. Save your excuses, Arthas. Even when you were a young lad, I knew you would be nothing but trouble to your father. Si esa era tu opinión sobre Arthas, entonces ¿qué fue eso de que el príncipe Arthas viene a verme? ¡Qué sorpresa! Y no tipo, ahora que querrá este cabrón. You don't know how much of an
honor it is to see you. Como sea, tengo una especie de boss battle. Está interesante, pero molesta un poco que Arthas sea inmune a la magia. Enzo Arthas, pero era bait y me acorrala. Y en eso me viene a salvar el príncipe Kael'thas, Logan el misterioso. Y ahora necesito de mi ayuda para destruir una base de muertos vivientes, comandada por nadie menos que Sylvanas. Esta vez controlo a los elfos sanguinarios, los cuales no tienen ninguna unidad fuerte. Limpio el mapa de los Crypts y ahora solo queda destruir la base de Sylvanas, lo cual es mucho más difícil de lo que creen, ya que ella crea enormes ejércitos y muy rápido, por lo cual yo tengo que hacer lo mismo para ganar. Si no lo expando en la mina de abajo es porque Sylvanas es tan buena estratega que siempre prioriza mis expansiones y nunca se toma la molestia de venir a mi bien defendida base. Me expando solo en este lugar ya que está muy cerca de mi base principal. Decidí ir por hacedores de hechizos ya que son inmunes a la magia y pueden devolverles los dibujos. También llevo ballestas ya que son el único asedio que tengo y necesito destruir rápido los edificios, por lo que no tengo ningún antiaéreo y eso hace que los Winds de hielo sean un gran problema. Afortunadamente puedo encargarme de ellos con Logan y su desaparición, y eso ayuda doble porque también los hace más vulnerables a mi luz sagrada. Para encargarme de la enorme cantidad de unidades terrestres también tengo llamarada, pero usarla constantemente hace que me quede sin maná, pero él también tiene la habilidad de robar maná, que tampoco es que ayude mucho, pero es algo. También puedo invocar un Fénix, el cual tiene un gran daño, pero el problema es que me lo mata muy rápido, ya que es una unidad aérea y los temores de la cripta constantemente lo atrapan. Es muy molesto. Y algo también muy molesto es que la IA prioriza mis ballestas y estas son frágiles y difíciles de micrear. Y algo todavía aún más molesto es que si bien mis hacedores de hechizos son inmunes a la magia, no son inmunes a las seducciones, ya que Sylvanas puede poseerlos cada 60 segundos. Pero algo aún más molesto es la habilidad de silencio de Sylvanas, que no dura poco, y encima dura más que su cooldown, por lo que si quiere puede silenciarme permanentemente. Eventualmente, luego de aplicar la fuerza bruta, destruye la base y termina la misión. Si no fuera porque Rogan puede curar, esta misión sería 10 veces más difícil. Luego de esto, Logan me dice que para vencer al azote tengo que destruir el trono de hielo en Northrend, por lo que nos dirigimos para allá. Mientras tanto, Tara rescata a Bevan y se entera que Rogan va para allá, así que decide ir también. En el capítulo 8, al llegar al Northrend, conozco a Muradin Bronzebeard, Nathan el Poderoso, quien me dice que tiene una base a la que solo puedo llegar pasando bastiones de muertos vivientes, ya que fueron lo suficientemente listos como para bloquear el camino. Como sea, la primera base cae sin problema. Hay Crypts en el camino, pero caen sin problema. La segunda base no cae sin problema, ya que tienen Winds de hielo, pero al final la destruyo y llego a la base. Y tengo que destruir un bastión más, y este es más fuerte. Sí, esta misión es como la anterior, pero mucho peor, ya que el enemigo crea más unidades y no tengo hacedores de hechizos. En cambio, tengo a estos enanos que no me servirán de mucho. Aunque Nathan sí es muy fuerte, y bueno, y qué bueno que tengo una unidad de melee que tanquea a Rowan. Hay un alijo de tesoros que puedo obtener, y como está lejos, llevo TPs, ya que el enemigo me puede atacar desprevenido. ¡Ja! Lo sabía. Obtengo el alijo, el cual tiene un objeto importante, un báculo de sanación, el cual tira una luz sagrada mucho más débil que la de Rowan, pero al menos ahora tengo una forma de curarlo. Ahora solo queda destruir la base principal, que está protegida por Anub'arak, el cual no es particularmente molesto, pero esta vez los Banshees le tiran sus escudos antimagia, dificultándome el matarlo. Al menos solo absorben daño mágico hasta cierto punto, y no lo hacen inmune. La entrada a la base, a diferencia de la anterior, es muy estrecha, haciéndome difícil entrar. Decido ir dañándolos a sus edificios, pero esto provoca al ejército sigue reducido para vencerlo más fácil. Pero es que, ¡qué exagerado! Ya luego de dolorosamente vencer a su ejército, yo creo el mío, y voy directo a destruir su base, el cual ya tiene listo un ejército para vencer al mío. Honestamente, no tengo idea de qué está pasando. Solo sé que estoy spameando unidades y usando la fuerza bruta para vencer a los muertos vivientes. Pero eventualmente mi ejército muere y me quedo sin recursos, y apenas le hice algo a su base, por lo que esta idea no es viable. Fuera de cámara estuve horas probando diferentes estrategias. Intenté ir con morteros, pero como siempre el enemigo los prioriza. También tengo gigantes grifos, pero ellos tienen muchos demonios en la cripta. Al final decidí hacer algo que no quería hacer, pero me quedaba sin opciones. Le hice Tower Rush. Para no arriesgar a mis campesinos, usé las tiendas, pero el proceso era lento, así que usé trabajadores. El problema es el poco espacio que tengo, y me atacan constantemente, pero sobrevivo y puedo tranquilamente seguir. No fue fácil, sobre todo por los Winds de hielo, y esta vez la habilidad de desaparición no es tan útil. Ahora tienen destructores que le quitan la habilidad, pero eventualmente destruye la base. Para que funcionara mejor, agresivamente colocaba torres con mis héroes, y sin querer estos se posicionaron en medio de la base, haciendo que el enemigo no acumule el ejército y que sea más fácil de lidiar. Luego de varias dolorosas horas, completo la misión.
Nathan me dice que hay tanques de asedio que los guardó en un lugar lleno de enemigos, por lo que tengo que ir allá y para rematar sin Logan. En el capítulo 9 no tengo base, y tengo que pasar por un sinnúmero de bichos. Pero la anterior misión me dejó tan estresado que dije, al demonio, no voy a cuidar mi ejército, puedo avanzar sin él, no lo necesito. Por lo que solo voy con Rowan y Nathan. Antes de entrar tengo que pasar por una base de muertos vivientes, pero unos Nerubians los distraen, pero tengo que encargarme de la base de los Nerubians. Y me cuesta trabajo. Tal vez si tuviese equipos morteros para destruir sus edificios sería más fácil. Como sea, destruyo su base y entro al templo, en el que hay muchas arañas y esta parte casi muero porque hay muchísimas crías de arañas. Tal vez si tuviese equipos morteros para matarla más rápido sería más fácil. Como sea, luego parece haber una palanca que me lleva a un poderoso artefacto, pero no lo alcanzo. Tal vez si tuviese equipos morteros para alcanzarlas, podría obtener el artefacto. Como sea, avanza más en el templo y llego a los tanques. Podríamos volver por donde vinimos, pero Nathan dicen que no, porque nos podrían estar siguiendo, como si no pudiesen estar esperándonos en la otra salida. Pero Rowan está de acuerdo y él es el sabio, así que vamos por la otra salida. Por el camino hay muchos sin rostros, y hay una sección en la que tengo que vencer a muchos de ellos para progresar. Lo hago y al final me doy cuenta que en las cajas hay runas que pude haber usado. Pero bueno, en el camino hay olvidados, no son difíciles de lidiar, pero tienen mucha vida. Tal vez si tuviera ejército los mataría más rápido. Como sea, hay un lugar con varios sin rostros y dentro hay un amuleto de la inmunidad a la magia, el cual está detrás de los árboles y no lo puedo alcanzar. Tal vez si tuviese un equipo mortero podría romper los árboles para pasar. Como sea, hay otra sección como la anterior. Esta vez tengo que matar a más sin rostros. No sería tan difícil si no fuera porque varios de ellos pueden dormir a mis unidades, y solo tengo dos. Casi muero en varias ocasiones. Tal vez si tuviese ejército para tener más objetivos a los cuales dormir o que me ayuden a despertar sería más fácil. Como sea, avanzo y acabo con los demás enemigos restantes acabando la misión. Y como dije, no necesité ejército en ningún momento. Con esta misión comentada, ahora tengo desbloqueado el tanque de asedio, una resistente máquina que destruye rápidamente los edificios. Ojalá lo hubiera tenido desde hace 3 misiones. Luego de esto nos encontramos con Tara, que se sorprende de habernos encontrado cuando se supone que vino a Norten para reunirse con Rowan. Pero bueno, ahora sí, el capítulo final. Ya reunidas las 3 facciones, y solo queda un objetivo: destruir el trono de hielo. Para esto será requerida que cada una dé su soporte: alianza, elfos, enanos. Solo juntando sus talentos podremos alcanzar la victoria. ¿A quién engaño? Voy a ir por tanques en la base de los enanos y a torturarme en las otras dos bases. Aunque bueno, no es tan fácil como parece, ya que esta preparación toma tiempo y tengo que constantemente defender. Antes de llegar al trono de hielo, el mapa tiene 6 bases de muertos vivientes con todos los héroes que ya había enfrentado antes, y decido destruir todas antes de avanzar por lo insano que es su producción. Como dije, creo tanques en la base de enanos y construyo torres en las otras 2. Para hacer la cosa mejor, reúno los 5 héroes con los TPs y empiezo por la base de la izquierda. Y reitero lo que dije antes, ojalá hubiera tenido los tanques desde hace 3 misiones. Estas fueron por lejos las bases que menos me costaron destruir, además de que los tanques tienen antiaéreo y quitándome un problema de encima. La base de arriba me costó un poco más, pero también cayó. Quise ir a la del medio, pero ya saben, caminos estrechos, me encuentro en un cuello de botella y muero. Reinicio y esta vez ataco por la derecha. Aprovecho la ulti de Tara para defender las bases, aunque a veces me olvido que tengo a todos los héroes en el mismo grupo de control y termino sin querer mandándolos a la muerte. Y al final solo queda el medio, así que voy con todo. La arraso y me sentí confiado. Pero resulta que había más base adelante y me llegaron a matar a varios héroes y gran parte de mi ejército. Reconstruyo y voy de nuevo al ataque, y ya todas las bases están destruidas. Solo queda el trono de hielo. Y no crean que será tarea fácil. En primera, este está defendido por todos los héroes enemigos, que ya de por sí eran un problema por separado. Ni se les ocurra llevar ejército, porque ellos tienen mucho daño en área, haciendo que cualquier armada que lleve sea desintegrada en segundos. Y luego está el mismo trono de hielo, que tiene mucho rango, más que mis armas de asedio, mucho daño en área, y encima bueno, de hielo. Afortunadamente, a los costados hay los convenientes lugares donde puedo colocar a mis armas de asedio, pero deben ser tanqueadas por mis héroes. Así que voy a la acción. Mis héroes se encargan de los héroes enemigos y mis armas de asedio se encargan del trono de hielo. El primer intento me fue mal. El siguiente intento me fue mejor, pero solo pude bajar un cuarto de la vida del trono. Verán, no es muy difícil acabar con los héroes, pero el problema es que reviven muy rápido. En el tercer intento solo le bajé otro cuarto de la vida. Esto es miserable. Así que en el último intento hago la legendaria técnica de bajar la velocidad del juego,
posiciono mejor a mis unidades y finalmente, luego de varias horas, completo la campaña de Rogue One the Wise. A Arthas lo exilian a las Islas Abruptas, qué buen castigo. Rogue One se vuelve rey porque no hay de otra y fin. Y al final, ¿qué pienso de la campaña? Bueno, es algo polarizante. Por un lado se nota mucho el esfuerzo y varias misiones fueron divertidas. Incluso fue interesante hallar formas poco ortodoxas de completar varias misiones. Aunque por otro lado es muy frustrante el cómo los enemigos se recuperan muy rápido. Además de, como mencioné, muchas veces los caminos estrechos, los diálogos son mejorables y tampoco es que me riera mucho del humor del autor. Pero creo que puedo decir que es una campaña que vale la pena visitar si te gusta el juego y quieres algo más desafiante. Abajo dejo un link para que puedan descargar la campaña. Yo por mi parte así lo dejo. Si les gustó el video háganmelo saber. Yo me despido, adiós.